Ya nos vamos entendiendo, señor González Terol, ¿no? Ahora sí, ¿Ministerio de Hacienda ha hablado con el Partido Popular o no, señor González Terol? Sí, ¿no? ¿Esta ministra ha hablado con el alcalde de Zaragoza o no, señor Terol? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces, señoría, no puede usted sostener lo que ha dicho en esta tribuna, que silencio, por favor, no se había dirigido al Partido Popular. ¿Qué es lo que usted había dicho? Mienten. Hasta el Partido Popular nos hemos dirigido para intentar llegar a un acuerdo sobre la utilización de los remanentes. Ahora resulta, señor Terol, que ustedes no son los autores de la Ley de Estabilidad. Ahora resulta que ustedes no son los responsables. Sí lo son. Venga, avancemos. Como parece que esto, señora presidenta, es una coralidad. Señorías, ruego silencio. El señor González Terol ha podido tener uso de su palabra en silencio. Pido lo mismo para la señora ministra. Y lo pido para todos los intervinientes en este hemiciclo. Vuelvo a preguntárselo, señor González Terol. ¿Es o no el Partido Popular el autor de la Ley de Estabilidad? Lo es, ¿verdad? ¿Es o no el Partido Popular el responsable de que en estos últimos 10 años los ayuntamientos no hayan podido utilizar sus remanentes? ¿Es o no, señoría? Eso lo saben todos los alcaldes y todas las alcaldesas. Es que es absurdo negar la evidencia por parte de algunos miembros del Partido Popular. Claro que son responsables de hacer una ley que impide que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes. Pero además, señoría, como tuvimos ocasión de discutir en la comisión, el problema no está solo en la ley orgánica. El problema es que la propia Constitución incorpora ese límite para que los ayuntamientos no incurran en déficit. Ese es el problema al que se enfrenta el Gobierno de España cuando intenta que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos y puedan hacer una mejor utilización de todos los instrumentos que tienen a su alcance. Esa era la pregunta y esa era la respuesta que este decreto ley intentaba darle. Intentar ser capaces de avanzar respecto a las restricciones que la ley aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta, sin preguntarle a los ayuntamientos, es la que en este momento impide que los ayuntamientos gasten su dinero. Nosotros, señoría, con la FEN, ustedes podrán discutir la legitimidad o no del acuerdo con la FEN por la mayoría de la FEN. Ustedes que no hablaron con la FEN. Ustedes le quitaron competencias a los ayuntamientos y ustedes no hablaron con la FEN cuando revisaron la ley de base de la administración local. Ustedes ponen en marcha una ley de estabilidad que impide que gasten sus recursos y ustedes no hablaron con la FEN, señor González Terol. Por tanto, ¿a qué viene este reproche que se le plantea al Gobierno? El Gobierno ha hablado con el órgano legítimo, representante de los ayuntamientos. Ha obtenido un acuerdo después de 2 meses de negociación con ese órgano. Usted lo decía bien, si usted conoce la historia. Usted lo decía bien. En un primer momento, el Ministerio de Hacienda pretendía que los 5.000 millones formaran parte de los remanentes, correcto. Fue la FEN la que a lo largo de su negociación separó los 5.000 millones de los remanentes. Si ese recorrido es el que se ha venido haciendo durante este tema. Y, señor Terol, ¿cómo que la propuesta del Partido Popular es la propuesta que tengan el resto? O sea, el Partido Popular, que está criticando esta medida, se sube aquí y cuando se le pregunta cuál es la alternativa del Partido Popular, dice el señor González Terol, no, la alternativa del Partido Popular es la que tengan aquí el resto de los grupos. O sea, no tiene propuesta, no tiene alternativa, no les importa el tema de los ayuntamientos. Lo que persiguen es el desgaste por el desgaste. Por cierto, señor González Terol, el señor Montoro lo que ha dicho es lo que dice este decreto ley, ¿no? ¿O no? ¿O ha dicho otra cosa? Señor Montoro no ha dicho que la regla de gasto se puede suspender. Pregunta, ¿este decreto ley no lleva la suspensión de la regla de gasto? El señor Montoro no lo ha dicho, pero se lo digo yo. No ha transmitido, se lo digo yo, sí, mire usted, se lo digo yo que soy la ministra de Hacienda, por mucho que a ustedes le pese, es que yo soy la ministra de Hacienda. Se lo digo yo.
Las inversiones financieramente sostenibles, señor González Terol, que usted reclama, ¿no están en el decreto ley? Entonces, ¿por qué no lo convalidan? Para que entren en vigor las inversiones financieramente sostenibles. Señor Terol, ¿no está en el decreto ley que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes hasta el límite que le marca la Constitución? ¿No está en el decreto ley? ¿Por qué no lo aprueban para que los ayuntamientos lo puedan hacer? ¿No está en el decreto ley la actualización de la PIE? ¿Por qué no permite que los ayuntamientos se beneficien de esto y del fondo de los 400 millones? Y el que no quiera poner su remanente a disposición del Gobierno de España, que no lo ponga, que se aproveche de las IFS, que se aproveche de los remanentes de tesorería hasta el límite del déficit, que se aproveche de la suspensión de la regla de gasto, que se aproveche del fondo de transporte, que se aproveche de la posibilidad de poder actualizar su financiación con la actualización de las entregas a cuenta. En definitiva, señoría, que se beneficien los ayuntamientos de este país para permitir mejor servicio a los ciudadanos. ¿Por qué ustedes no lo permiten? ¿Por qué pretenden tumbar el decreto ley y que esas medidas mañana no entren en vigor? ¿No son las que usted reclama en esa tribuna? ¿Son las que usted reclama en esta tribuna? ¿No son las que contempla la norma? ¿Por qué no lo permiten? Y dice usted, ustedes a la desesperada intentan negociar. Mire usted, señoría, a la desesperada no, en la responsabilidad intentamos negociar. Este Gobierno le cuesta a este decreto ley más de 6.000 millones de euros. No es un regalo, no es una confiscación, no es un hurto. Este decreto ley le cuesta a las cuentas públicas 6.000 millones de euros del Gobierno de España, que pone a disposición de las corporaciones locales. ¿Por qué no permite que se puedan beneficiar aquellos que quieran del reparto de ese fondo? Y seguiremos hasta el último minuto, señoría. Señor González Terol, hasta el último minuto estaremos negociando con los grupos políticos, porque esa es nuestra obligación, negociar, dialogar, llegar a acuerdos, y lo haremos hasta el momento en donde sea inevitable que sus señorías puedan olvidarse de la responsabilidad que tenemos para con los ayuntamientos. Yo lo último que le voy a decir al Partido Popular es que efectivamente son muchos los alcaldes y alcaldesas que están gobernando del Partido Popular, representando los intereses de sus ciudadanos en todos los municipios de nuestra geografía. Son muchos, señorías. Y no valen luego las lamentaciones, ni valen los reproches. Tenemos la oportunidad, aquí y ahora, de permitirles que hagan todo eso. Suspender la regla de gasto, las inversiones financieramente sostenibles, la capacidad de que utilicen parte de sus remanentes, actualizarle la PIE, a aquellos que están en quiebra que tengan un auxilio financiero. ¿Por qué negarle el pan y la sal a los ayuntamientos? Que no se comparte una parte del decreto ley, modifíquese, ya lo hemos dicho, modifíquese, pero ¿por qué castigar a los ayuntamientos para intentar castigar a este Gobierno? ¿Por qué utilizar permanentemente, señorías, rehenes para poder castigar a este Gobierno, para obstruccionar la actuación de este Gobierno o para no ejercer las competencias y las responsabilidades que a cada uno le corresponde? Yo creo que ha quedado perfectamente fijada la posición. Hemos dado claridad, señor Terol, con sus palabras, a que efectivamente este Gobierno intentó pactar con el Partido Popular este decreto ley. No fue posible. Espero que su señoría, el resto de grupos políticos en el día de hoy, no sigan la senda del Partido Popular, que ha mostrado claramente cuál es su fin, cuál es su objetivo, lo poco que le importan los ayuntamientos, y ustedes sí, señoría, persigan el interés general, convaliden este decreto ley y permitan su tramitación como proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Hacienda.